El siguiente video corresponde a un pequeño resumen, una presentación referente a una extensión universitaria de la Universidad de la Integración de las Américas. La carrera es la carrera del Comercio Internacional y la materia es la del Derecho del Comercio Internacional. El objeto de esta investigación, de esta extensión universitaria, es saber qué medidas se tomaron para la prevención y combate de la pandemia. Los países investigados, o sea, la recopilación de datos tomadas fueron de los países de Paraguay, aquí en Paraguay, Brasil, Argentina y Colombia. Primero lo que se destaca aquí en Paraguay sería la promulgación del decreto número 3529/20 para la lucha contra, o sea que para asegurar la provisión de insumos médicos para el combate de la pandemia de la enfermedad del coronavirus COVID-19. En ello también se destacan la disminución de aranceles en un gran porcentaje y la disminución del IVA entre el 10 al 15%, 10 al 5%, perdón. Bueno, lo que es otro, tomando ya yéndonos a Brasil, ahí también se, se destaca el tema del cobro de arancel cero. Ya en Brasil eh, se disminuyó todo lo que tenga que ver con insumos médicos, serían gorros quirúrgicos, cubiertas para zapatos, catéteres, jeringas, alcohol, todo referente para todo referente a insumos médicos. Se eliminó el arancel, sería arancel cero contra ya para productos de importación. En Argentina se, se destaca también la promulgación del decreto 333/20, que sería básicamente lo mismo. Y en Colombia también. Lo que se busca, lo que se buscó realmente en cada país es resaltar cómo el comercio internacional cumple una función más que importante para en estos momentos de pandemia, ya que en América Latina dependemos demasiado de las importaciones, ya que solamente el 4% de los insumos médicos son fabricados aquí. Luego el resto vienen directamente de exportadores. Eh, los datos utilizados, o sea que los datos recabados aquí en, en esta extensión fueron quitados y de la Organización Mundial de Comercio, la ICC, y páginas eh, ligadas a eso. No se pudo hacer una investigación más de campo porque, como aquí en nuestro país, estamos todavía cuidándonos, nos estamos cuidando mucho y el tema de las cuarentenas no se pudo hacer una investigación más profunda y por eso tuvimos que recurrir a las páginas digitales, que de hecho fue fue bastante claro, fue bastante extenso de hecho, pero fuimos resaltando lo básico, que serían la importación y exportación de insumos médicos ya en todos los países y la lucha en cada uno de ellos. Eh, los, los planes utilizados fueron casi lo mismo, pero los resultados son distintos. Ya los números dicen. Por suerte aquí nos está yendo demasiado bien, aunque nos falta mucho. Y espero que este trabajo sea de su agrado. Muy buenas tardes, querido profesor. Le saluda Fernando Pérez.
Yo principalmente voy a estar hablándoles sobre el país Paraguay. Le comento que la pandemia del COVID afectó al mundo en todos los ámbitos, en especial a la economía del mundo, que venía amenazada por las posibles crisis económicas masivas. En este caso, el ensayo hace énfasis con las importaciones de medidas tomadas para evitar el derrumbe inmediato de los ingresos mundiales y el abastecimiento. Al hacer la comparación entre algunos países, se puede estar apreciando que cada uno tomó medidas estrictas para sobrellevar las crisis sanitarias. En este caso también Paraguay no fue la excepción. En el año 2019 la economía mundial registró el crecimiento más bajo de toda la década, siendo apenas el 2.3% según los datos del Banco Mundial, resultando también de las disputas geopolíticas entre las economías más importantes que serían China y Estados Unidos a causa de una guerra comercial. Las proyecciones de los organismos internacionales indican una modesta aceleración económica de apenas el 2.5%. Esto sería antes que estallara la pandemia del COVID en China, poniendo una vez más el jaque a la economía mundial, echando por tierra los pronósticos de recuperación de la actividad económica global. También diríamos que la economía paraguaya no es la excepción tampoco. Altamente vinculada al mercado internacional, entraba en recesión técnica en el segundo trimestre del 2019, donde el PIB cayó entre abril y junio, acumulando la caída del 2.8% al cierre del primer semestre del año pasado. Sería esto como resultado de los factores climáticos y la guerra comercial como habíamos dicho. Un reciente informe por parte de la Dirección de Aduanas señala una importante caída de las recaudaciones aduaneras a consecuencia del cierre de fronteras, controles de los principales puestos migratorios y la paralización de la economía nacional. En cuanto al gobierno paraguayo, se tomaron medidas para la prevención y combate de la pandemia. El Poder Ejecutivo promulgó el decreto número 3529/2020 para de este modo asegurar la provisión de insumos básicos requeridos para sobrellevar la lucha contra el COVID. El Ministerio de Salud y Bienestar Social, en el mencionado decreto, indica que los insumos y productos médicos necesarios para lidiar con este COVID, o sea, con el COVID, le fueron concedidos beneficios arancelarios y tributarios. Los mencionados beneficios implican tanto la reducción del arancel a la importación de niveles actuales entre el 2 y el 20 hasta el 0%, así como también la reducción del IVA del 10% al 5%. En el decreto se abarca productos tales como anteojos de bioseguridad, gorros quirúrgicos, cubiertas para zapatos, cánulas, catéteres, jeringas, alcohol en gel y alcohol al 70%, antisépticos, entre otros. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Riveros y yo voy a estar hablando sobre el país Argentina, específicamente de que el gobierno quitó los aranceles para la importación de los insumos médicos. Eso lo dice el decreto 333/2020, donde nos dice que el derecho de importación de extrazona es el tributo que se abona entre productos provenientes de países con los que no existe un acuerdo de comercio bilateral, como por ejemplo entre las naciones del Mercosur. En tanto, la tasa de estadística de operaciones de importación actualmente es del 2,5%. En cuanto a los insumos, se trata de 53 productos. En ellos están los alcoholes, desinfectantes, los guantes para cirugías, las mascarillas, aparatos respiratorios. De esta manera, el gobierno apunta a reforzar el sistema de la salud, con el fin de que no se vea colapsado cuando aumenten los casos de infección por coronavirus. Nos dice de que dada la situación de esta emergencia sanitaria que tiene lugar en la Argentina y para no afectar la atención sanitaria de la población como consecuencia del brote del COVID-19, resulta necesaria la adopción de las nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas desde el principio de esta pandemia.
garantizando a la población que tengan acceso a ciertos insumos críticos con el fin de mitigar la propagación y su impacto sanitario. Mi nombre es Nadia Lorena Ríos. Soy alumna de la Facultad de Gestión de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. Em, con respecto a este proyecto de extensión universitaria, decidimos hacer un ensayo sobre las consecuencias que traía consigo el COVID-19 para la economía mundial, específicamente para las importaciones. Hicimos un comparativo con respecto a varios países y tomamos en cuenta qué medidas tomaron, cómo es que ellos decidieron defenderse y también las consecuencias que les trajo. Para empezar, decidí hablarles un poco de Colombia. Bueno, el gobierno colombiano decidió adoptar medidas para garantizar el abastecimiento de insumos médicos, ya sea el tapabocas, los guantes de látex, también están el alcohol en gel, los respiradores que son muy codiciados en esta época. Tomaron medidas preventivas y también decidieron que para proteger su red hospitalaria, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia lanzó un decreto firmado por el presidente, por lo cual se decidió modificar los aranceles de aduanas para la importación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus o COVID-19, como lo conocemos normalmente. Y con el objetivo de atender adecuadamente a la población colombiana, pensó que era adecuado reducir el arancel al 0% para la importación de equipos médicos para la dotación de unidades de cuidados intensivos o intermedios neonatales, pediátricas y o adultos. A su vez, en su declaración indicaba que se estaban analizando recomendaciones para poder proteger a los ciudadanos específicamente, implementando lo que sería el toque de queda, evitando lo más posible el acercamiento, implementando el distanciamiento social. Pero acá lo que nos interesa es la importación. Entre los productos que estarán libres de aranceles, encontramos los guantes, la ropa de protección no textil. También está la bomba de uso médico, monitores, aparatos de ozonoterapia, medicamentos de usos humano, oncológico y VIH, reactivos, pruebas de laboratorio, empaques especiales, químicos, insumos para tratamiento de agua, detergentes, recipientes y distintos productos de aseo y limpieza. Y por supuesto de cuidado personal, entre otros. Bueno, la reducción de la tasa arancelaria específicamente hizo que se reduzca temporalmente el arancel promedio, lo que implicó un costo fiscal mayor, según reporta el mercado mundial. Pero hay que tener en cuenta que no solo Colombia decidió aplicar esto, sino todo el mundo en específico. Así que esto nos hace creer que esta pandemia no solamente tuvo malas consecuencias, sino que también nos ayuda a unirnos más como personas. Estamos teniendo grandes avances y la gente está escuchando. Se puede ver en cada país que aunque están subiendo los infectados, la gente se cuida más. Esa es la observación que yo tengo actualmente y creo que Colombia hizo bien sus, sus autoridades económicas pensaron bien, aunque por otro lado ellos decidieron considerar el tapabocas como uno de los instrumentos vitales, lo cual no estuvo incluida en la suba de aranceles ya que era necesaria, ese producto era muy importante, por lo que ellos decidieron conservar ese producto para sí mismos.